despacho del juez. En este contexto, es importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones generales que tenemos que considerar para efectos de lo que es la oralidad civil, que como si todos conocen, ya justamente el día de hoy ha cumplido un año más de vigencia de la oralidad que se instauró el año 2018 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En este contexto hay que considerar, hay que tomar en cuenta de que esta oralidad que se viene estableciendo, que se viene difundiendo por parte del propio Poder Judicial a través del ETI o de la Liga Civil, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, lo que ha buscado en estos años es hacer de que varias cortes se incorporen en este proyecto piloto que, como indiqué, se inició en la Corte de Arequipa, continuó en la Corte de la Libertad y prosiguió en varias cortes para en la actualidad ser 29 cortes que vienen tramitando los procesos civiles bajo este esquema. Pero ¿qué cambios, qué cuestiones trae la oralidad? Lo primero que tenemos que recordar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que la oralidad se incorpora como una técnica, se incorpora como un elemento para efectos de extraerse información de calidad. ¿Esto qué implica? Que en el proceso civil no se va a incorporar bajo el esquema de la oralidad civil cualquier tipo de información, sino aquella información que va a ser de utilidad, que va a ser importante, que va a ser necesaria para resolverse el conflicto de intereses planteado. Es en ese contexto en el cual entendemos la oralidad como una metodología que nos permite extraer información de calidad. Es así que puede existir un proceso civil sin oralidad y no por ello el proceso civil va a dejar de existir o no va a funcionar adecuadamente, como cuando hablamos de un proceso netamente escriturario, como era el antecedente, y es lo que aún se encuentra regulado, porque insisto, la oralidad aún viene funcionando bajo normatividad administrativa. No se ha modificado el Código Procesal Civil, a excepción del artículo 555, claro, que permite para lo que es la audiencia única de que actualmente la sentencia se expida de manera oral, comunicando el juez a las partes en los 5 días posteriores el contenido de la sentencia de manera escrita, también para efectos de la impugnación respectiva. También la oralidad gira en torno a dos ejes. Un primer eje que procura, que busca garantizar la efectividad de los derechos de las partes y así como solucionar el conflicto de intereses planteado. Entonces, en torno a esas dos directrices, lo que se va a buscar, lo que se va a procurar es que las formalidades no trasciendan, no prevalezcan frente al objetivo del sistema de justicia, que principalmente es resolver ese conflicto garantizando los derechos a las partes procesales para que en igualdad de condiciones frente a un juez imparcial pueda resolverse ese conflicto planteado. Entonces, estamos hablando de un proceso civil que bajo este esquema tiene una estructura dinámica, una estructura variable. ¿Por qué? Porque va a variar, va a cambiar de acuerdo a las circunstancias que se puedan dar dentro de ese proceso. Y es así de que hablamos de que se van a dar concentración de actos procesales escritos para darse cuenta en el espacio de la audiencia o audiencias que se van a realizar, como es la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos o como es también la audiencia de pruebas o de juzgamiento. ¿Y qué va a requerir esta estructura dinámica, cambiante y variable? Una capacidad de respuesta del abogado, que conociendo el caso puede estar preparado para los cambios que se puedan dar y adoptar la mejor posición. Es por esto de que se refiere de la dialéctica del proceso. ¿Quiénes van a imprimir la dialéctica? Los abogados que intentarán persuadir con la misma al juez o jueces a cargo del proceso. Entonces, nos estamos refiriendo
a que hay una relación de las partes que es menos formal y más intensa. Claro, es menos formal, porque volvamos al segundo punto. Se garantiza la efectividad de los derechos de las partes y su solucionarse el conflicto. Cualquier formalidad va a ceder frente a dichos objetivos. Entonces, es en ese contexto en el cual las decisiones que se van a emitir dentro de las audiencias van a ser previo a escucharse lo que tengan que referir las partes. Y esta es la mejor expresión de la oralidad y también es la mejor expresión del contradictorio, porque el juez va a escuchar a las partes, no va a ser un monólogo en que simplemente el juez con una idea preconcebida va a resolver algo sin escuchar a las partes o fijar puntos controvertidos sin ni siquiera escuchar lo que puedan proponer cada una de las partes procesales. También se van a adoptar decisiones sobre cuestiones probatorias. Esto es claro. Se pueden plantear tachas u oposiciones, el juez las resolverá dentro de la audiencia. El juez calificará la prueba y luego decide su destino, pero volvemos al primer punto, escuchando lo que proponga, lo que digan las partes. Es así que se van a producir intervenciones recíprocas de propuestas y respuestas inmediatas, pero para que esto tenga un norte y para que esto rinda beneficio a la parte que ejerce la defensa, tienen que conocer el caso y encontrarse debidamente preparados. ¿Se puede decir sobre la actuación de la prueba de oficio? Claro, también lo podría decidir el juez, pero frente a alguna cuestión que no le haya quedado claro al juez o alguna cuestión que resulte no probada. Y es en base a ello de que el juez puede optar por actuar una prueba de oficio. Claro, efectivamente, tomándose en cuenta el contenido del artículo 194 del Código Procesal Civil, que nos remite a supuestos en los cuales el juez no puede reemplazar a las partes en la carga de probar, la excepcionalidad. El juez tiene que citar la fuente de prueba, el antecedente en torno a esa prueba, para así, posteriormente, motivar, indicar los motivos o razones por las cuales se está actuando esa prueba de oficio. Si cumple con esos parámetros, la excepcionalidad, citarse la fuente de prueba y motivarse, esa decisión resulta inimpugnable. Máxima aún si tomamos en cuenta que el 10º Pleno Civil Casatorio, expedido por la Corte Suprema, ya estableció puntos y parámetros claros en torno a los cuales el juez tiene que seguir, son 11 claramente, tiene que seguir si éste decide actuar una prueba de oficio. ¿Puede dictar sentencia? Como lo señalé hace un momento, haciendo un parangón con el proceso sumarísimo, lo puede hacer. En un proceso de conocimiento previo lo puede hacer. Si decide hacer el juzgamiento anticipado del proceso, el tema lo tiene claro con las pruebas actuadas, con lo que ha podido escuchar dentro de la audiencia preliminar y el juez opta por emitir sentencia. Ya todos sabemos de que se ha hecho la reinterpretación de normas contenidas en el Código Procesal Civil para el día de hoy referirnos a lo que es la oralidad civil. Y toda esta reinterpretación normativa ha conllevado a que el juez, tomándose en cuenta varios de los principios procesales contemplados por el Código Procesal Civil, pueda optar y pueda decidir por eh, tomarse este camino al volver a un proceso por audiencias. Porque recordemos de que el Código Procesal Civil, en la última modificación que tuvo, no me estoy refiriendo a la reciente que se ha dado hace algunos días, que netamente viene con el tema de alimentos, sino me refiero a la que se dio de manera integral a finales del año 2014, con motivo de toda una variación de normas que tuvo el Código Procesal Civil, que tuvo su antecedente también el año 2008, con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas con Estados Unidos, el TLC, en la cual el legislador decidió cercenar las audiencias del proceso civil para únicamente dejarse lo que es la audiencia de pruebas cuando los medios probatorios ofrecidos así lo requieran. Declaración de parte, declaración testimonial, inspección judicial, prueba pericial, en las cuales requieren de una audiencia de pruebas. Pero centrémonos principalmente en la llave
que permite hablarse el día de hoy dentro de lo que es el proyecto piloto para la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que es el artículo 50 inciso primero, y 51 inciso segundo del Código Procesal Civil, el cual habla de que el juez debe adoptar las medidas pertinentes para evitar la paralización del proceso. Y también señala de que el juez debe, dentro de esas facultades que tiene el juez debe buscar esclarecer los hechos controvertidos, pero garantizando el derecho de defensa de las partes. Y es así que esta última parte genera la llave para poderse reinterpretando estas normas procesales referirse a el desarrollo de lo que es una audiencia preliminar y de esclarecimiento de hechos. Claro que también contribuyó la modificación que tuvo justamente a finales del año 2014 el artículo 204, el cual en la redacción vigente señala que la audiencia de pruebas tiene que desarrollarse eh, con el registro en audio y video, siendo la excepción que se siga levantando un acta la cual describa las incidencias. Pero, sin embargo, por las autoridades del Poder Judicial, no se creyó pertinente ello, no se tomó en cuenta ello y se optó por seguirse con el mecanismo que es seguirse levantando un acta que describa las incidencias con toda la demora que trae en una audiencia que podría culminar en, de repente, una hora, se duplica o triplica en su duración por el tema de que el juez dicta al secretario el contenido del acta, el abogado dicta también en torno a lo que ha podido responder su cliente, y al finalizar la audiencia, después de todo ello, el juez tiene que revisar lo que ha redactado el secretario, porque el secretario va a tipear, va a redactar lo que él entendió de lo que se le ha dicho, no va a escribir todo al pie de la letra, y se va a tener que hacer modificaciones, lo revisa el abogado, y así sucesivamente, y esto genera una duplicidad del tiempo, pero yo me centro principalmente en dos aspectos que no permite que el juez ejerza a cabalidad su rol del director del proceso. Porque el juez al dictar el contenido del acta al secretario no está enfocado en lo que se desarrolla en la audiencia, en lo que hace el testigo, en lo que señala, en lo que refiere o esa parte procesal. Y es así de que justamente esto fue lo que permitió de que de manera independiente, antes de que saliera la realidad, en varios lugares del país, varios magistrados comenzaran a grabar las audiencias. Yo fui uno de los que realicé esa tarea en el año 2016, justamente pero dentro de las instalaciones del módulo penal, porque esto permitía que se pudiera colgar en el SIG. Se podía hacer esto, solo era cuestión de esforzarse un poco más, de hacerlo. Ya el Consejo Ejecutivo luego lo atendió, ya en convenio con Ceja, decidió hablar y establecer toda la normatividad administrativa para que pudiera volverse a un proceso oral por audiencias. Y ahí ustedes pueden ver la diversa normatividad administrativa. Claro, en el caso de la resolución que ustedes están viendo, que es la 049-2020-C-PJ del 10 de febrero del año 2020, que es el Reglamento de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Civil y el MOF del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral. Esta resolución fue modificada recientemente, como les estaba manifestando, en torno a una normatividad que sustituyó esta por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es la resolución administrativa, que ahorita les voy a indicar el número para que ustedes puedan agenciarse la misma, que es la 82-2023, de fecha 24 de noviembre del año 2023, que esta resolución se le ha denominado la actualización del reglamento denominado Funcionamiento del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, versión 002. Y esta versión 002
modifica la 001, que es justamente esta resolución 049-2020-C-PJ, pero la que sigue subsistente, que principalmente tiene todo el desarrollo normativo en cuanto a principios que rigen el módulo corporativo de litigación oral, a cómo se van a desarrollar las actuaciones procesales dentro de este esquema, es la 015. Esta no se ha modificado, sigue vigente, pero como les indiqué, amigos, amigas, principalmente esta última resolución, la 0, la 0, la 0, acá está el número, las 482-2000, la 0-482-2023 del 24 de noviembre del año 2023. Esta resolución 482 lo que hace y lo que genera es variar los nombres. Principalmente varía los nombres y alguna que otra función, pero no tiene un mayor cambio significativo que les voy a comentar de todas maneras dentro del desarrollo de la sesión de hoy día. Muy bien, entonces, bajo lo que les he venido señalando, es de que esta oralidad lo que procura, lo que busca es de que de manera conjunta la oralidad se desarrolle en el espacio de las audiencias. Y es así que como ustedes pueden ver, hay actuaciones que se siguen manteniendo de manera escrita y otras orales, pero las orales netamente se van a centrar para las audiencias. Entonces, en la audiencia, que es la audiencia preliminar y que es la audiencia de pruebas o de juzgamiento, el juez va a emitir decisiones interlocutorias. Si se han presentado varios escritos entre la convocatoria de la audiencia preliminar, el juez lo resolverá al iniciarse la audiencia. Se va a desarrollar el despacho de la prueba, la actuación de las pruebas. Si son documentales, culminará con eso en esa audiencia. Pero si hay otras pruebas susceptibles de actuación, se programará para ser desarrolladas en la audiencia de pruebas. Se va a iniciar con la exposición del caso y culminará con lo que son los alegatos de clausura. Claro, de que hay actos postulatorios marcados, porque en el ámbito doctrinario del sistema que nos encontramos, que es el civil law, no se consigue un proceso netamente oral, sino se consigue un proceso que tenga una etapa escrituraria, que siempre va a ser la etapa postulatoria, para dejarse la etapa oral para lo que es las audiencias que tienen que desarrollarse dentro de este proceso civil. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta de que esta oralidad deja de lado aquella disputa entre lo que es el principio dispositivo frente al inquisitivo o acusatorio o publicista en el ámbito penal, el cual, recordemos, el principio dispositivo que hace, que genera de que el proceso sea impulsado por las partes y únicamente por las partes, y mujer se pronuncie en torno a lo peticionado, a lo solicitado. No hay impulso de oficio dentro de lo que es el principio dispositivo para hablarse al inquisitivo en el cual el juez tiene varias tareas y puede libremente actuar. Pero de oficio la realidad deja de lado esta discusión para procurar un principio de colaboración procesal, que conforme a la resolución 015-2020-C-PJ del 5 de febrero, si mal no recuerdo, 20 de febrero del año 2020, lo que hace es buscar de que en ese triángulo que ustedes están apreciando, el juez, conjuntamente con las partes, trabaje y coadyuven unos a otros para la resolución del conflicto. Y si no se apoya, si no se consigue esta colaboración, el juez puede ejercer sus facultades disciplinarias para tales efectos. Acá lo principal es resolverse el conflicto planteado. Y es en este contexto de que esta resolución de este conflicto traerá como correlato, traerá como consecuencia de que todos remen en el mismo sentido para resolver esto. Esto se encuentra en el artículo 10 de la resolución administrativa 015 que les comentaba. Claro, existen muchas voces que dicen, ese principio no se encuentra contemplado en el Código Procesal Civil, pero sin embargo la realidad lo ha rescatado dentro del ámbito doctrinario para efectos de poder tener un cimiento, una base para que el juez pueda ejercer ese rol del director del proceso
y procure que el proceso pueda ser resuelto de manera más eficiente. Una de las opositoras es la profesora Eugenia Ariano en relación a lo que es ese principio de colaboración. La oralidad, como les había manifestado, se da dentro de lo que es el proceso de conocimiento y el abreviado, los que principalmente tienen ambas audiencias, ¿no? Pueden tener la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos y tienen la audiencia de pruebas y de juzgamiento. Vemos que el esquema es similar, tan solo van a variar los plazos. En el caso de la demanda y su traslado a la parte contraria, en el proceso de conocimiento es de 30 días, como todos conocemos. En el caso del abreviado es de 10 días. Para la audiencia preliminar se va a desarrollar en ambas la convocatoria bajo los mismos términos y lo que es la audiencia de pruebas también igual. Claro que los plazos varían porque en un proceso de conocimiento, culminada la audiencia de pruebas, señala el código, hay un plazo hasta 50 días para expedirse sentencia. En uno abreviado, el plazo es de 25 días. Entonces, es en ese contexto en el cual vemos de que no hay mayor variación y para poderse desarrollar de manera más eficiente el proceso, se requiere que se desarrollen ambas audiencias. Claro, que si hablamos de que netamente hay pruebas documentales, se prescindirá del desarrollo de una audiencia de pruebas. En el caso de lo que es el proceso sumarísimo, como ustedes están apreciando, también se va a dar una audiencia única, la cual va a reunir las mismas características de lo que es la audiencia preliminar y la audiencia prueba, porque se va a desarrollar aquí la presentación del caso a través de lo que son los alegatos de clausura, perdón, de apertura. Se va a desarrollar lo que es la etapa conciliatoria, se va a desarrollar la etapa de saneamiento procesal, si van a fijar los puntos controvertidos, se va a hacer el despacho de la prueba para culminarse con lo que son los alegatos de clausura que con la modificación reciente que tuvo el Código Procesal Civil del artículo 555, que fue el año pasado, exige de que el juez ya no dé espacio para que presenten los alegatos fuera de la audiencia, sino tienen que oralizarlos en esa audiencia y el juez, después de ello, lo que va a hacer es indicar el sentido del fallo y los fundamentos con los cuales va a construir la decisión. Claro, que le da 5 días para que notifiquen el contenido íntegro de la sentencia a las partes procesales. Entonces, como ustedes están viendo, ahí radica la importancia que tiene la audiencia. La audiencia es la que puede graficar la oralidad. Es por esto de que dentro de este proceso civil oral por audiencias, lo que procura, insisto, es producir información de calidad. Y esa información que se va a recibir, en ese momento no se va a poder saber la calidad de la información. Si esa información es relevante, es importante, sino que se va a contrastar dentro de lo que es la audiencia. Y todo es como un rompecabezas, porque los abogados conocen el caso. El juez va a hacer el case management o lo que es la gestión del caso antes de esa audiencia. No va a llegar a conocer la audiencia cuando las partes ingresan o ingresan a la plataforma virtual, sino el juez ya tiene un esquema, tiene una hoja de ruta que ha seguido para efectos de dicha actuación procesal. Y esto va a ser de que las partes, dentro de esa dialéctica que se exige, las partes demuestren los déficits, los errores o distorsiones de la prueba que pueda presentar la parte contraria. Entonces, no hablamos como en el esquema anterior de que en alegato se pueden presentar pruebas, sino esto va a conllevar de que el juez tiene que valorar aquella prueba que ha sido presentada dentro de la audiencia. El juez tiene que valorar la prueba que ha sido presentada dentro de la audiencia. Y es así de que la parte a quien perjudica tendrá la oportunidad de confrontar esa prueba frente a esa fuente directa, cosa que no permite un proceso escriturario. Yo les digo desde mi experiencia, eh, es distinto que le traigan un proceso ya avanzado, ya con todas las actuaciones procesales sin que tú hayas desarrollado ninguna, como me ha pasado muchas veces cuando yo
he tenido que retomar el despacho posterior a una promoción en la instancia superior y he tenido que conocer y resolver así. Y en tal contexto no tengo ese recuerdo fresco y esto me va a complicar a que pueda hacer de manera más rápida, expeditiva la sentencia. En cambio, en la oralidad, culminada la audiencia, yo puedo construir mi decisión al día, el mismo día, al día siguiente o a los días, dentro de lo que nos permite este contexto de oralidad civil. Entonces, este proceso oral por audiencias busca un sistema de producción de información de calidad. Y para esto se va a requerir la percepción simultánea por el juez y la parte. La parte va a indicar al juez. Supongamos que, por ejemplo, hay un testigo el cual a todos se les pasó, no pasó el filtro de las prohibiciones reguladas expresamente por el Código Procesal Civil. Entonces, en ese contexto, de repente trabaja para una de las partes. Nadie se percató, nadie se dio cuenta, pero en ese momento de la audiencia lo dice el abogado de la parte contraria. Y es así de que el juez advierte la prohibición y finalmente no actúa dicho medio probatorio. De ahí radica la importancia de todo ello que les estoy refiriendo el día de hoy. Y esto va a ser también de que todos estén atentos, conozcan el caso, para efectos de que puedan controlar el contenido específico de la prueba cuando es presentada frente al juez. Y así aquellas distorsiones, la información de mala calidad, puede estar contenida en cualquier elemento expresivo que pueda ser transmitido. Muy bien, entonces es importante que se muestre detalladamente aquellos elementos de distorsión, de manipulación, de error que puedan estar contenidos. Pero esto no podría hacerse si no se encuentra en presencia de la fuente directa de la información o al menos en la mayor medida posible. Y aquí lo que se va a requerir es de que la parte a quien la información perjudica pueda tener contacto directo con ella frente a ese jugador. Y acá está lo que yo les estaba hablando, que también se da dentro de esta audiencia preliminar, que es la gestión del caso, que lo va a hacer el juez previamente. Y en torno a esto va a establecer el juzgador la forma de trabajo, tomando control del proceso para tratarlo proporcionalmente a su complejidad para efectos de su resolución eficiente. Va a poder identificar los problemas principales de tramitación del caso. Por ejemplo, el que oficiar en institución pública va a poder adoptar las medidas para efectos de que en la audiencia preliminar ya de repente se haya oficiado a esa entidad pública para que no genere mayor dilación en la expedición de la sentencia. Busque una solución eficiente en tiempos y costos que también se puede dar. Una forma colaborativa del juez y no autoritaria con las partes y la fijación de las actividades y control de lo que es el progreso del caso. Entonces, estamos viendo la importancia de esta oralidad y todo lo que nos permite desarrollar frente a un proceso letargado, a un proceso rutinario, a un proceso en el cual simplemente se hacían las cosas mecánicas como era un proceso escriturario. También esto va a requerir un lenguaje jurídico, claro, evidentemente que sí, que las resoluciones sean comprensibles, que las resoluciones no sean tan tipo sábana o tan largas, sino que una resolución la cual rompa esa barrera comunicacional con el litigante y lo que busque es que pueda entenderse no necesariamente por un abogado, porque siempre la principal barrera que tenemos es el lenguaje jurídico, son las palabras en latín que muchas veces no se entienden, no se comprenden. Por eso lo que procura también la oralidad es apuntarse hacia un lenguaje judicial claro, que sea integrador, que sea transparente, que pueda resultar conciso y accesible de manera real y efectiva para todos. Entonces, se me pidió de que hablara un poco sobre lo que es la audiencia preliminar para en la segunda parte ya yo dirigirme directamente hacia lo que es la teoría del caso, lo que son los alegatos de apertura, pruebas y lo que son los alegatos de clausura. En este contexto hay que considerar varias aristas. La primera, mm,
Eh, este año, a mitad de año más o menos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, les comento, emitió una resolución administrativa, una decisión, la cual una de las cuestiones que traía a cotación es de que actualmente el juez que desarrolla la audiencia de pruebas tiene, conforme a lo regulado por el artículo 50, tiene que cumplir con emitir la sentencia, así no se encuentra en ese órgano jurisdiccional o así se encuentre en otra instancia. Es lo que requiere, es lo que exige esta normatividad. Y bueno, hay voces a favor, voces en contra, porque yo sí, en este aspecto de buscar darle una interpretación más allá de lo regulado normativamente por el artículo 50, no me encontraría de acuerdo, porque ese estaría el legislador, ¿no? En cambio, frente a lo que estoy comentando de la oralidad, acá se está buscando reinterpretar para hacer más eficiente el proceso, pero en cambio, una resolución administrativa, la cual quiere sacar un poco de contexto, agregar cuestiones que no están contempladas en ese articulado, yo sí no me encontraría tan de acuerdo con ello, ¿no? Y así se están generando varias resistencias a esta resolución administrativa, la cual exige dichos parámetros. Claro, en el proceso penal sí está regulado, está establecido, y es por eso que tengo varios colegas, los cuales incluso ya encontrándose en otra instancia, habiendo sido promovidos o tienen que seguir haciendo sus audiencias penales o personas que han dejado de ser jueces tienen que seguir haciendo sus audiencias, porque la propia norma penal lo exige, pero en el caso del proceso civil no existe dicha exigencia normativa. Muy bien, ahora hablemos brevemente en relación a lo que es la audiencia preliminar. Y ahí ustedes están viendo todas las actividades que se desarrollan dentro de la audiencia preliminar. Me voy a centrar en las principales, que es la presentación de lo que es el alegato de apertura, que entendamos como que es la presentación del caso. Esto lo voy a hablar a amplitud en la segunda parte. Es la presentación del caso, qué es lo que pretende, qué es lo que se busca, la parte contraria, qué es lo que pretende en torno a la demanda, y simplemente es una presentación preliminar del caso. No es una etapa de alegaciones, no es una etapa de conclusiones, sino que es dar a conocer al juez qué pretendes, qué buscas, qué procuras. Y la parte contraria, qué es lo que pretende en torno a la pretensión formulada en la demanda. O si hay una reconvención, también la enunciará, ¿no? De ser las circunstancias en particular que puedan darse en en este caso. También va a haber una decisión sobre las excepciones que han sido, si han sido deducidas. Claro, se tiene que emitir si se declara fundada, si tiene efecto perentorio, esto hará que concluya el proceso, pero si tiene un efecto dilatorio, se otorgará un plazo para que pueda subsanarse o hacerse el ajuste respectivo. Y claro, esto va a traer como correlato también de que si se declara infundada la excepción, se va a poder seguir con las siguientes etapas procesales, lo cual conlleva ¿qué? Conlleva a que se declare saneado el proceso y la procesal entre las partes. Por otro lado, nuevamente se vuelve al juez conciliador. Y les menciono esto porque, como les había manifestado, las audiencias habían sido recortadas en el proceso civil y actualmente el juez tan solo podía conciliar si es que ambas partes procesales lo solicitaban en la propia audiencia o en su defecto fuera de la audiencia mediante escrito firmado por ambos, ¿no? Actualmente la oralidad da nuevamente esa mirada hacia lo que es la conciliación y lo que hace también este ámbito es de que el juez busque no transitarse esa puerta hacia una sentencia, sino que pueda culminar el proceso antes de continuar con el avance, porque el proceso tiene un costo que principalmente genera que mientras que el proceso se encuentra abierto, asume ese costo el propio Poder Judicial. Es en ese contexto en el cual nos encontramos reunidos, nos encontramos circunscritos
Y en ese contexto, esto hace de que el juez tenga que ser bastante cuidadoso al momento de formular lo que es la propuesta conciliatoria, porque puede interpretarse de que está a favor de una de las partes, puede interpretarse de que este juzgador de repente eh, está inclinando la balanza. Y es por esto que tiene que ser muy meticuloso para efectos de proponer la fórmula conciliatoria. Porque en el proceso civil es bastante complicado que se pueda conciliar. Sí se puede conciliar, pero hay un poco más de resistencias, principalmente por los intereses y las pretensiones que puedan generarse en este ámbito. Así también, si propone su fórmula conciliatoria, pues, propondrá la fórmula que él estima pertinente, que va de la mano en torno a lo que va a resolver. Es por eso que les decía, en torno que se podría generar algún tipo de desconfianza de las partes. Si no se acepta su fórmula conciliatoria, se continuará con la audiencia. Y aquí se inicia la apertura o se abre el proceso a prueba. Y lo primero que se va a hacer es determinarse los hechos controvertidos, así como los aceptados por las partes procesales. Entonces, se van a establecer los hechos controvertidos y los que son y los que no son controvertidos. ¿Todo esto para qué? Todo esto para efectos de que el juez tenga el parámetro claro en torno a las pruebas que posteriormente va a admitir y las pruebas que va a desestimar, que no guarden concordancia con lo que son los hechos controvertidos, porque los hechos no controvertidos no requieren ser probados, porque las partes se encuentran de acuerdo, existe concordancia entre las mismas y por eso no se resultaría necesario de que se tenga que admitir estas pruebas, que era una de las principales complicaciones que tiene el proceso escriturario. Se admiten todas las pruebas y no se repara de que muchas veces esto puede traer complicaciones al proceso, como por ejemplo en el caso de lo que son, supongamos, inspecciones insulsas que no se requieren para el proceso, tan solo la parte lo enuncia, lo pide, cosa que lo puede hacer la misma parte de alguna otra manera, pero lo quiere que el juez, pese a que no guarde tanta relevancia con las cuestiones controvertidas, lo haga. Es así de que por eso es importante la claridad de lo que es la fijación de los hechos controvertidos. Y ese es un aspecto el cual también dentro del décimo pleno civil casatorio en la segunda regla, la Corte Suprema, los jueces civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República fueron claros en indicar que el juez tiene que ser exhaustivo al fijar los hechos controvertidos, estableciendo únicamente aquellos aspectos en los cuales existe controversia. ¿Y por qué existe controversia? Porque las partes no se encuentran de acuerdo. Entonces, ahí radica ello. También puede el juez, previo a ordenarse la producción de la prueba, interrogar a la parte sobre el objeto a acreditar con cada medio de prueba, claro. Antes de hacer la admisión, a ver cuál es la prueba, dígame para qué la está ofreciendo, para efecto de determinar la utilidad, la pertinencia de esa prueba. Porque en caso contrario, si no se denota su pertinencia, su utilidad, el juez puede desestimarla. Por otro lado, las partes procesales también deberán conducirse de acuerdo a lo que es el principio de buena fe. Entonces, todo esto es lo que se requiere en este ámbito. Denme un segundito, por favor. Muy bien, entonces, retomando este punto, es de que ustedes pueden apreciar la importancia radical que tiene lo que es la fijación de los hechos controvertidos. Y esta importancia va a girar en torno a las pruebas que se van a admitir. Porque una de las cuestiones que trae la oralidad es la depuración de la prueba, cosa que no se veía en un proceso escritorio. Parecía raro que un juez depure las pruebas, pero en la oralidad se puede observar esto
de manera más nítida. Y es así de que el juez va a ordenar la producción de la prueba efectiva. También pueden darse acuerdos probatorios en los cuales las partes se ponen de acuerdo para un determinado medio probatorio. Por ejemplo, ambas partes dentro de un proceso que abarca una pretensión sobre derechos reales deciden y se ponen de acuerdo. Cada uno ofrece de repente una pericia, ponerse de acuerdo que tan solo se realice una por parte del perito que va a designar el juzgado. Y así se pueden dar los acuerdos probatorios dentro del proceso. Puede admitirse también la incorporación de hechos nuevos hasta esa oportunidad que serán resueltas en la misma audiencia, ordenando el juez la producción de la prueba ofrecida. Podrá disponerse el juzgamiento anticipado o en su defecto la fijación de la fecha para la audiencia de pruebas en caso se requiera. Entonces hemos visto todos los pasos que se dan en la cual se destaca principalmente la presentación del caso, lo que es la etapa conciliatoria, lo que es el despacho probatorio que va a hacer el juez que se da dentro de esta audiencia preliminar. Muy bien, con esto pasamos ya a lo que va a ser la segunda parte de mi disertación el día de hoy, que es referirme, que es hablarles ya netamente de lo que es la litigación oral. Para esto, permítame continuar con otra presentación para que me puedan seguir en esta segunda parte sobre lo que es ya netamente la teoría del caso, alegatos de apertura y los alegatos de clausura. No voy a andar tanto en el tema de prueba porque no es materia del día de hoy, pero sin embargo lo que pretendo es establecer algunos parámetros y entender la estrategia que tiene que tenerse al formular una pretensión de naturaleza civil. Vamos a cerrar esto para que ustedes me puedan seguir en la explicación de hoy. A ver, permítanme por favor, denme un segundito. Pero lo que les puedo ir indicando es al respecto algunas cuestiones que ustedes tienen que considerar, que es, por un lado, estoy compartiendo esto, permítanme cerrar esta diapositiva para efectos de que podamos ubicarnos en la siguiente. Muy bien, ahora sí. Entonces, lo que les está diciendo que el proceso civil dentro de lo que es el esquema de oralidad, lo que procura, lo que va a buscar es una visión distinta del proceso. Una visión distinta que va a ser de manera más estratégica, en la cual yo no voy a pretender, no voy a procurar ganar mi pretensión de la misma manera como lo hacía en un proceso escriturario, porque aquí yo parto de una estrategia en la cual yo me voy a proyectar a todo lo que se va a desarrollar en el proceso. Y eso también va a traer como circunstancia, va a traer como consecuencia de que yo tenga un planteamiento distinto dentro del proceso. Y es en este contexto en el cual algunas herramientas de litigación oral me van a hacer y van a permitir de que en este ámbito, en este espacio, yo tenga que cambiar mi visión en torno al proceso civil. Entonces, dentro de estas diversas herramientas de litigación oral, tengo que ya plantearme preguntas tales como, ¿cómo podría construir una teoría del caso? ¿Cómo podría examinar a uno o más testigos, testigos propios, testigos planteados por otra parte? ¿Cómo podría extraer información y fortalecer la credibilidad? ¿Cómo contraexaminar a los testigos propios? ¿Cómo extraer información que genere certeza? ¿Cómo examinar a los peritos de la contraparte? ¿Cómo puedo revelar los defectos y la falta de credibilidad? ¿Cómo puedo practicar y utilizar la prueba? ¿Cómo podría sacar rédito a un alegato de apertura y clausura? ¿Cómo yo podría conseguir proporcionar eh, al juez o jueces que están viendo mi proceso o el proceso al cual defiendo un punto de vista
en el cual analizar mi caso y la prueba que estoy ofreciendo. Y esos son los aspectos los cuales tenemos que tomar en cuenta dentro de estas diversas herramientas que nos presenta lo que es la litigación oral. Nos da herramientas las cuales hacen que planteemos el proceso de una manera distinta a lo que veníamos haciendo. Una manera distinta, la cual, conociendo el caso, planteándonos, preparándonos para los distintos escenarios que se puedan presentar, hagan que yo pueda hacer un paso adelante frente a cualquier cambio o a la posición que pueda sostener mi contraparte. Y acá los amigos de la especialidad penal en relación a la civil tienen mucha experiencia. Pero ¿cuál es la diferencia palpable que podríamos encontrar en torno a lo que la diferencia de la presentación de un caso penal y uno civil? La encontramos en que en el proceso civil, desde el inicio que se presenta la demanda, yo conozco las pruebas, conozco todas las pruebas, en torno a las cuales la parte contraria va a buscar sustentar las preposiciones fácticas que va a alegar en el proceso. En cambio, en el proceso penal, lo voy a ir conociendo dentro de las etapas que se vienen dando en ese proceso. Entonces, después de hablar de estrategia, es importante que entendamos lo que trae de por sí un proceso. Y entendamos que un proceso tiene un objeto, que es resolver un conflicto de intereses por un juez imparcial en torno al debate que se va a dar de dos posiciones distintas, diferentes, desiguales, que van a girar en torno a una o más pretensiones que se han podido plantear. Entonces, hay que tomar en cuenta de que dentro de este ámbito las pretensiones van a ser aquel norte que hará que se pueda hacer que funcione el trinomio que ustedes están apreciando. El derecho de defensa, el derecho a la prueba, pero todo va a girar en torno a lo que es la pretensión procesal. Entonces, el proceso, con ese objeto que es resolver el conflicto con un juez imparcial, lo que va a buscar es de que una pretensión procesal, la cual tiene tres componentes, que es lo que se pide al juez, la que materializa el derecho de acción, traiga como consecuencia un sujeto, el cual pide tutela jurisdiccional efectiva, un objeto, como por ejemplo, pretendo que se me restituya la propiedad a través de un proceso de desalojo por ocupación precaria. Y la causa es de que soy propietario y requiero que se me restituya el predio de mi propiedad. Entonces, en base a ese objeto y a esa causa, es de que se va a establecer esa pretensión procesal. Claro, pero esa pretensión procesal va a tener que ir a la par sobre lo que es lo que se constituye el derecho a la prueba. Y el derecho a la prueba que la tiene toda persona que participa en el proceso, claro, pero estamos hablando de partes y terceros legitimados. El resto no va a tener ese derecho a la prueba. Y nos estamos refiriendo así de que hay un hecho determinado. Y ese hecho determinado va a tener que ser corroborado, va a tener que ser acreditado. Si yo digo, por ejemplo, solicito la restitución del predio que viene ocupando Albertito, como consecuencia de ello, tengo que acreditar aquel instrumento que me permita denotar que yo tengo derecho a que se me restituya, como por ejemplo, supongamos la escritura pública de compraventa de ese predio. Entonces, en base a que yo he acreditado ese hecho con una prueba, esa prueba se tiene que adecuar a lo regulado normativamente. Y de acuerdo a lo regulado normativamente, es de que se da ese trinomio de hecho, prueba y derecho. Y esto va a ser de que si se acoge la pretensión, si se admite a trámite, me refiero, esto hará de que la parte contraria ejerza el derecho de defensa y tome la posición que estime pertinente. Puede allanarse,
puede reconocer la pretensión o puede enervarla o cuestionarla, siendo categórico, tajante, y hasta, si hay conexidad, ofrecer una pretensión reconvencional. Entonces, todo este proceso, el cual busca resolver un conflicto de intereses planteado por una parte que materializa su derecho de acción en el ámbito de la oralidad civil, va a tener una característica que es que se va a construir de manera diferente y va a ser a través de lo que es una teoría del caso. Y esta teoría del caso, lo que va a hacer, lo que va a generar es de que en base a hechos pasados, y al igual que en otras disciplinas, procura aquel sistema de reconstrucción de hechos en torno a lo que realmente ocurrió, a eso imperfecto que ocurrió. Y aquí lo que se puede dar, lo que se puede generar, es de que eh, hay versiones y versiones en disputa, en competencia, que pueden resultar parciales, que pueden resultar incompletas. Y es así que el juicio se constituye en un ejercicio fundamentalmente estratégico, dado que la prueba no habla por sí sola. La prueba no avanza por sí sola. Y al no avanzar la prueba por sí sola, nosotros le tenemos que dar contenido, le tenemos que dar esas palabras a la prueba. ¿Y cómo se da esta reconstrucción de hechos pasados? A ver, supongamos, aquel escenario en el cual se da un accidente de tránsito en una avenida concurrida. Un vehículo que está atravesando la vía en luz verde, pero hay otro el cual quiere ganar al cambio de luz y embiste ese vehículo que está transitando la vía en la luz adecuada, en la luz verde. Pero este vehículo se da la fuga. Entonces, esos hechos pasados es recordar cómo se produjo ese accidente, quiénes lo apreciaron, qué circunstancias se dieron para efectos de buscar dar la versión más fidedigna posible de lo que pasó. Y es así de que en torno a esos hechos pasados, yo intentaré buscar eh, aquellas fuentes para llevarlas a mi abogado y en torno a esto construir lo que será las pruebas que van a acreditar la posición o posiciones que puedo sostener dentro de lo que es mi proceso. Entonces, entendámoslo en dichos términos y tengamos en cuenta de la importancia que es. Porque transcurrido el tiempo, si se presenta una demanda, no lo voy a hacer inmediatamente, sino va a pasar un tiempo en la cual pueda rastrear esas fuentes de prueba para presentarlas dentro del proceso de indemnización por daños y perjuicios que voy a formular, de ser el caso. Y también uno de los cambios que trae todo este contexto de la oralidad civil es de que esa prueba, que sea actividad, haga de que se cambie la perspectiva, dado de que yo no voy a ganar por la mayor cantidad de pruebas que pueda presentar, sino que yo voy a ganar, yo voy a intentar triunfar en el proceso por aquellas pruebas menos, menos enervables, aquellas pruebas las cuales sean sólidas y no traigan como consecuencia que la parte contraria me las enerve. Entendamos esto como por ejemplo el rompecabezas que ustedes están viendo en la Mona Lisa de 1000 piezas, en la cual si yo extraigo la sonrisa de la Mona Lisa con su nariz o de repente la parte de sus ojos, yo no voy a requerir todo el rompecabezas de 1000 piezas para acreditar que se trata de la Mona Lisa. Y es así que dentro de la oralidad civil yo no voy a ganar por la mayor cantidad de pruebas que pueda presentar, sino yo voy a ganar por la claridad de mis pruebas, porque mis pruebas van a persuadir a ese juez.
Y esto va de la mano de lo que es una teoría del caso. Una teoría del caso que va a requerir un conocimiento fáctico, un conocimiento jurídico y un conocimiento probatorio, como en el ejemplo anterior que les puse. Sostengo una determinada proposición fáctica, voy a intentarla probar, pero para probarla, esa prueba tiene que ajustarse a los parámetros establecidos normativamente. Y es que para todo ello, esto traerá como consecuencia que procure emplear estrategias, de que procure emplear tácticas que hagan más creíble lo que estoy sosteniendo. Y también que me permita de que mis pruebas no puedan ser tan controvertidas o enervadas por la parte contraria. Entonces, esta teoría del caso hace que la prueba deba ser ofrecida al interior de un relato, en torno a una versión por la cual yo voy a ofrecer esa prueba. Y lo que va a generar esto es de que la función del abogado litigante sea construir esa versión y persuadir al juez de la misma. Por eso les decía, estableciendo la fortaleza de la prueba, la coherencia del relato que estoy sosteniendo, que sea el más completo y el más claro, y no gane cualquier versión, sino aquella versión más creíble, aquella versión más apegada a la realidad y a la prueba, y que me permita acreditar. Porque siempre, siempre, pero aunque algunas veces no se recuerda esto, la prueba va a hablar en lenguaje de hechos y no de teorías jurídicas recayendo sobre enunciados fácticos en este contexto. Entonces, recordemos la importancia que tiene. Y resumiendo, todos sabemos lo que es la prueba, así que voy a dejar de lado esto, pero principalmente me voy a centrar en que la prueba lo que procura, lo que busca es no averiguar, no hacer una labor investigatoria de la prueba, sino lo que va a hacer el juez con esa prueba, tampoco un investigador de la verdad, sino el juez lo que va a hacer es corroborar esas versiones en torno a las pruebas que se hayan podido presentar. Entonces, esta prueba hace de que el juez civil tenga que elegir entre dos versiones distintas, entre dos versiones en disputa que tengan que resultar opuestas por las partes. Y aquí lo que va a hacer el juez es confrontar y verificar las afirmaciones de cada uno de los hechos materializados en las pruebas que hayan podido ser presentadas. Y otras veces solo le basará con la prestación del derecho para esclarecer una incertidumbre jurídica denotando una actitud pasiva. Y si hacemos un parangón con el proceso penal, es diferente, claro, porque al juez le incumbe establecer los hechos, reconstruirlos y en base a ello discutirlos en juicio para resolver lo pertinente. En cambio, el proceso civil no tiene esa connotación. Porque el artículo 188 establece que los medios probatorios sirven para efectos de qué? De generar certeza al juez, convenciéndole de las afirmaciones efectuadas en el proceso, dependiendo dicho convencimiento de la eficacia de estos medios, requiriéndose para ello de su contundencia en el proceso. Entonces, artículo 188, que dice en relación a las pruebas de que éstas procuran generar certeza al juez, convenciéndolo, persuadiéndolo. No que el juez tenga que, la prueba busque la verdad de los hechos. Claro que esta verdad como tal, por ejemplo, si la encontramos en el proceso penal, en el nuevo Código Procesal Penal, pero en el proceso civil no se contempla ello, sino que el juez tiene que generar esa certeza. Cualquier cosa que sea distinta va en sentido contrario a lo que ha establecido el legislador. Y vemos las diferencias de fuentes y medios de prueba. Acuérdense del ejemplo que les estaba refiriendo hace un momento.
en torno al accidente de tránsito. Las personas que observaron el accidente son fuentes de prueba. Las fotografías, los videos que se hayan podido grabar son fuentes de prueba. Pero si lo llevamos al proceso, si lo llevamos eso al proceso, se transformarían esas personas que observaron el accidente en testigos. Y las fotografías, las filmaciones se convertirían en prueba documental. Entonces, entendamos fuente como el antecedente que se da antes de iniciarse el proceso. Y lo que es el medio de prueba, lo que se genera al presentarse ya la demanda y avanzar el proceso. Y es así. Si se quiere acreditar un hecho, este hecho intentará probar algunas afirmaciones fácticas. Y aquí resulta necesario que se haga esa construcción precisa y clara de esa preposición fáctica que va a determinar qué prueba necesito. Claro, si yo afirmo determinada circunstancia, tengo que ver de entre todas las pruebas que contempla el Código Procesal Civil, cuál voy a presentar. Una declaración de parte, una declaración testimonial, cuál se ajusta más a lo que yo pretendo acreditar. Y así se va a analizar la prueba si la prueba es fuerte o débil a través de un test denominado test de credibilidad. Y aquí va a surgir siempre la pregunta, ¿qué pruebas yo necesito para poder acreditar mis afirmaciones fácticas que apuntan a que me generen consecuencias jurídicas favorables? Y es tener una visión estratégica del proceso civil, construyéndose lo que es una teoría del caso. Entonces, si queremos dar una definición de lo que es una teoría del caso, tenemos al profesor norteamericano Thomas Mawet, el cual señala que es una simple lógica y persuasiva historia sobre lo que realmente sucedió desde nuestro propio punto de vista, debiendo ser consciente con la evidencia no controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. Es decir, tomando las palabras de Mawet, vamos a construir una historia que la entendamos, que la comprendamos, que sea más ventajosa a la posición que vamos a sostener en el proceso. Pero de modo alguno podemos pretender, podemos intentar variar esa versión inicial, porque esto hará de que simplemente todo lo que hemos construido no genere certeza al juez y no lo persuada y finalmente tampoco lo pueda convencer. Muy bien, en torno a lo que son los componentes de la teoría del caso, es importante que tengamos en cuenta que cuando se formula una estrategia dentro de la teoría del caso, lo que vamos a hacer es un cálculo probatorio, es decir, proyectarnos a las pruebas que vamos a presentar. Y esto se encuentra compuesto de las siguientes fases. Un cálculo heurístico. ¿Y cómo entendemos el cálculo heurístico? La heurística la entendemos como aquella técnica de la indagación y el descubrimiento, búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas. Por otro lado, el rastreo de las fuentes de prueba. ¿Y qué implica el rastreo de las fuentes de prueba? Este rastreo de las fuentes de prueba va a implicar que realice el examen previo de la probabilidad cuantitativa y cualitativa de la prueba. Ver si es una prueba fuerte, si es una prueba que me va a traer rédito, entre otros cuestionamientos que puedo hacer previo a iniciarse el proceso. La antiformulación de hipótesis probatorias que pueden adaptarse según la estrategia. Del contrario, que preveo o conozco. Claro, y es lo importante, la antiformulación de hipótesis probatorias, las cuales son ideas que yo establezco, las que sostendré, que como digo puede variar, pero tengo que estar, tengo que encontrarme atento y presente para afrontar esa variación o variaciones. Por otro lado, el análisis probatorio y la formulación probatoria. En cuanto a lo que es el tema de prueba,
y el tema de la carga de la prueba. Ahora, tomemos en cuenta la utilidad que tiene una teoría del caso durante su preparación. Esto hace, nuevamente insisto en esto, de que elaboremos la demanda desde los hechos que voy a afirmar. Acuérdense siempre del rompecabezas de la Mona Lisa. No intento que mi demanda llenar todo lo que se me puede ocurrir, todo lo que yo pretenda, sino aquello que me resulte más ventajoso a mis intereses. Y esto también se irá de la mano de que se ofrezca la prueba que sustente esos hechos que afirmo. Claro, se corrobora, se cumple con lo presupuestado por el artículo 196. Como consecuencia de ello, el juez no me va a aplicar el artículo 200 del Código Procesal Civil. Detecto los elementos faltantes. Evalúo la madurez del caso para llevarlo a juicio, que son miradas que se tienen que hacer para efectos de que esa teoría del caso pueda resultar de utilidad. Entonces, esta utilidad también gira en torno a la base de que para formular mi alegato de apertura, para desarrollar mis exámenes directos y preparar mi contraexámenes, formular objeciones y anticipar los argumentos del alegato de clausura. Entonces, como ustedes pueden apreciar, todo esto todo esto conlleva a que esa teoría del caso sea importante para yo formular mi alegato de clausura. ¿De qué manera puedo impactar más al juez al presentar mi caso? Y pongamos que tengo la mala suerte de que mi audiencia se ha programado a las 12 del mediodía y sabemos que la muerte es a la 1. Tengo que buscar impactar a ese juez para que esté atento a lo que voy a referir, porque va a ser poco el tiempo que voy a tener para tales efectos. En cuanto al desarrollo de exámenes directos y preparar los contraexámenes, también. Proyectarme hacia eso va a traer a que yo pueda formular mejores preguntas que tengan que ver más con las cuestiones debatidas en el proceso, formular objeciones y encontrarme un paso más adelante para lo que es el alegato de clausura y los argumentos que se puedan sostener. Entonces, ¿en qué lo podemos resumir esto? Que mi teoría del caso sea única, claro, de acuerdo al conflicto que se haya planteado. No se va a repetir una teoría del caso. Que sea autosuficiente, que pueda sustentarse por sí misma, no dependa de nada. Simple, para yo entenderlo y poderlo transmitir de la mejor manera dentro de las audiencias. Verosimilitud o credibilidad, como les digo. Verosimilitud que persuada a ese juez, que lo convence en torno a lo que estoy manifestando, asociada a un valor o bien jurídico, si fuera posible. Todo esto hace de que si consideramos que debe ser probado, nos estamos remitiendo a aquellos hechos necesitados de prueba, al haber sido afirmados por las partes en el momento procesal oportuno, que resulten pertinentes, relacionados al objeto del proceso, que no hayan sido admitidos por la parte contraria o aún siendo admitidos que se trate de un hecho de demostración necesaria. Y ahí radica la importancia de todo ello, de que yo no voy a tentar presentar pruebas frente a aquello que ha sido acreditado, aquello que ha sido probado, frente a aquello eh, que ha sido admitido por la parte contraria. Muy bien, es en ese contexto en el cual nos planteamos en la otra acera. ¿Qué no debe ser probado? ¿Qué no debería ser probado? Y no resultando hechos necesitados de prueba, como por ejemplo los
hechos admitidos, excepto aquellos de demostración necesaria. Si la parte admite un hecho de contestar la demanda, ¿para qué se requiere probar? Como por ejemplo en el caso de un desalojo por ocupación precaria, en el cual yo pido la restitución del inmueble A, y la contestar del demandado señala de que viene ocupando el inmueble A. Pero la parte demandante ofreció una inspección judicial para corroborar si el demandado se encuentra habitando el predio en materia de desalojo. Si se da esta circunstancia en la cual la parte demandada dice, sí, yo vivo con mi familia, ¿se requeriría actuarse esa prueba? Es un hecho admitido. No se requeriría, ya no se requeriría su probanza. Los hechos notorios, las afirmaciones no admitidos por la parte contraria o aún siendo admitidos, que se trate de un hecho de demostración necesaria. Muy bien, es en ese contexto en el cual tenemos que siempre apuntalar a lo que es el aspecto relativo a la carga de la prueba. La carga de la prueba que siempre va a englobar, va a buscar dar la cara a ese problema humano, a ese problema milenario más amplio, que es el de la falta de prueba al momento de adoptarse una decisión. Y ese problema humano amplio, que es de la falta de prueba al momento de adoptarse una decisión, trae como consecuencias varias circunstancias. ¿Cómo yo puedo acreditar una determinada circunstancia si tengo dificultad probatoria? ¿Cómo yo puedo eh, corroborar algo que estoy afirmando si es que no he recabado las pruebas? Y es que nuestro proceso, evocando a Leo Rosenberg, el cual comenzó a hablar de la carga de la prueba, está estructurado en torno a lo que es un sistema de reglas. Un sistema de reglas el cual señala a quien resuelve en qué sentido debe hacerlo. Y es así. Supongamos, por ejemplo, las reglas de la carga de la prueba para la responsabilidad civil. Artículo 1321, corresponde probarse, corresponde probarse a a aquel que reclama los daños. Artículo 1969 y siguientes. A quien se le imputa que ocasionó el daño tiene que probarlo. Entonces, así está establecido el sistema de reglas. Señalan a quien resuelve cómo debe hacerlo y en qué sentido debe realizarlo. Y así da al decisor un poder o facultad para imponer las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una u otra parte. Y es así que las reglas de la carga de la prueba señalan y establecen a quién le incumbe probar. ¿Le incumbe probar al demandante o le incumbe probar al demandado? Como en el ejemplo que puse de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, que señala en una acera, en la contractual, aquel que reclama los daños tiene que probar. La extracontractual, a quien se le imputa que ocasionó el daño, tiene que probar que no ha ocasionado, no lo ha ocasionado. Y ahí sí se establece a quién le corresponde probar. Es por esto que el artículo 196 refiere con claridad. Todo aquel que alega un hecho tiene que acreditarlo, tiene que probarlo. ¿Y cómo se resuelve ante la falta de prueba en ese caso que les he puesto? A través de la regla de juicio contenida en el artículo 200 que señala, si no se prueba la demanda de la reconvención, esta será declarada infundada. Entonces, amigos y amigas, ahí vemos lo que les he dicho. Carga de la prueba, que evita el non liquid, se establece una regla de juicio subsidiaria y una regla de conducta indirecta. Entonces, en cuanto a lo que es la carga de la prueba, su aplicación subsidiaria como regla de juicio, que se constituye en un enunciado fáctico no confirmado, ya sea por la falta de prueba o por no alcanzarse el estándar probatorio
necesario. Y cuando me refiero a estándar de prueba necesario, vamos a lo que se ha establecido normativamente. Y es en estos supuestos en la cual la solución pasa por la aplicación de ciertas reglas jurídicas o de derecho y no epistémicas, ni de hecho, lo que ya hablamos, reglas de carga de la prueba o general de tipo residual, entre otras más que se establecen. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuándo y dónde ha de hacerse la prueba? Si nos vamos por un lado, desde la óptica y la prueba como actividad, su práctica se efectúa conforme a un procedimiento que regula no solo cómo una parte aporta fuentes y produce los medios para incorporarlos al proceso, sino que también contempla cuándo le es requerido una actuación complementaria a la que realiza la contraria para producir sus pruebas. ¿Y cómo lo podemos entender esto? De que siempre la práctica de la prueba se va a hacer conforme a lo regulado normativamente. Y así las partes serán las que incorporen, eso, ofrecen, y el juez decidirá si incorpora las distintas pruebas, sino también en ese escenario tomarse en cuenta la relevancia que tiene la acreditación de el hecho o hechos controvertidos. Ahora bien, ¿qué se requiere para efectos de lo que es la admisión de medios de prueba? Que se va a dar si se trata de pruebas documentales o otras pruebas dentro de lo que es la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos. Y los filtros por los que va a pasar el juez esto es en cuanto a lo que es la conducencia del medio de prueba, que se constituiría en una cuestión de derecho, como por ejemplo eh, el aspecto en el cual esa prueba que yo estoy ofreciendo resultaría apta para corroborar el hecho que yo pretendo probar con él. Entonces, es claro esto. Por eso es conducente. De acuerdo al marco normativo, se establecerá si esto prueba el hecho o hechos alegados. Por otro lado, la pertinencia o relevancia del derecho, que se constituye en la cuestión fáctica. Y lo que hace es que la relación del hecho a probar con un determinado medio y objeto del proceso. Y por otro lado, el criterio de utilidad, que señala que los medios de prueba no pueden ser superfluos ni inadecuados para su fin. Entonces, conducencia, la base normativa. Utilidad, perdón, pertinencia, que es la cuestión fáctica, la relación de hechos que se pretenden probar con esa prueba. Y finalmente la utilidad, que el medio de prueba no puede ser superfluo ni inadecuado para lo que es su finalidad. ¿Puede haber prueba por presunción? Sí, puede haberla, pero para esto vamos a partir siempre de hechos bases o indicios que puedan resultar necesarios o contingentes, un enlace lógico, legal o judicial. Entonces, el juez puede establecer al momento de construir la sentencia pruebas por presunciones, tomándose en cuenta las presunciones legales, la juris de jure o la juris tantum, y las presunciones judiciales eh, de acuerdo a indicios probados, graves y concordantes y precisos. Acuérdense lo que es la presunción jure et de jure, que no admite prueba en contrario, y el juris tantum, en cambio, sí. Es una presunción legal relativa. Por otro lado, en cuanto a lo que es la prevención de la prueba, también, ¿cómo se podría tener probados los hechos? Y partimos aquí de una premisa, la cual señala que lo que se prueba son los enunciados fácticos o las hipótesis que hayan podido ser planteadas. Y en el juicio de hecho se va a presentar una triple perspectiva. Por un lado, un análisis o una interpretación del resultado de la actividad probatoria, toma de la decisión sobre los hechos, la valoración de la prueba y la justificación del juicio sobre los derechos que
procura una motivación sobre la valoración de la prueba. Entonces, para efectos de que yo pueda tener por aprobado un hecho, tendré que analizar en primer lugar, como lo he referido, el resultado de esa actividad probatoria para adoptar la decisión sobre los hechos y para ya justificar el juicio sobre los hechos. ¿Dónde se va a hacer esto? Principalmente hay dos escenarios. El primer escenario desde la parte del abogado litigante lo va a hacer en los alegatos de clausura. Ahí va a estar el cero pertinente. Y el juez lo pondrá en blanco y negro dentro de lo que es la sentencia. Entonces, es importante esto. Es importante porque lo que hará es generar aspectos que permitan que realmente se actúen las pruebas que guarden relación con lo que son los hechos controvertidos. Y es así que esa evaluación probatoria, de acuerdo a nuestro sistema legal, que va desde lo que es el sistema de libre evaluación de la prueba, íntima convicción y lo que son las reglas de la sana crítica, hace de que se tenga que motivar más la decisión, dando los fundamentos por los cuales se ha persuadido, se ha adoptado la posición de una de las partes. Entonces, ahora bien, entremos de lleno a lo que son ya los alegatos de apertura para posteriormente pasar a lo que son los alegatos de clausura. Como les había dicho preliminarmente, un alegato de apertura va a ser aquel que se va a emplear para presentar al juez el caso propuesto, el caso planteado. Y con esa presentación, lo que vamos a generar es una primera impresión al juez. Y esa primera impresión que vamos a generar, que vamos a buscar generar al juez, tiene que ser la mejor. Y hay algo que menciona en su libro Independencia Judicial, el profesor Jordi Nia Fenol, y habla sobre lo que es el heurístico de aflicción. Lamentablemente, el heurístico de aflicción fue en contra de una de las partes, porque el juez va a ir construyendo las actuaciones que va a realizar dentro de las audiencias o en el proceso en torno a la imagen, en torno a lo que ha visualizado, de repente una percepción política, una percepción por el sexo, por la edad, por lo que sea, ¿no? Y esto va a generar de que, pese a que se tenga que aprobar, el juez se genera una preidea y un preconcepto y en base a eso va a resolver el proceso, el caso planteado. Es por esto de que se recomienda varias claves para efecto de la presentación de un alegato de apertura, como es la fidelidad con la teoría del caso. Entonces, ¿cómo podríamos plantear todo esto de manera más eficiente? ¿Cómo podríamos buscar persuadir al juez de manera más eficiente frente a un alegato de apertura? A ver, supongamos, busquemos en primer lugar la honestidad. Yo les digo desde la otra acera, desde mi acera como juez, lo que yo busco es de que las partes me generen una veracidad en torno a lo que están sosteniendo, porque lastimosamente el ser humano, si se genera una impresión mala del arranque, salvo que pase algo extraordinario en las audiencias, va a continuarse con este mismo temperamento. Y peor, lo he visto mucho en varios colegas cuando formas órganos colegiados. Es así, de que pasa este tipo de circunstancias. Y es por esto que se tiene que procurar buscar ser honesto. Se tiene que buscar una preparación profunda, una preparación cabal, conociendo el caso para resumirlo y en pocos minutos presentar el caso al juez, definiendo la meta, diseñando una estrategia que permita al cliente que gane el control sobre la situación planteada, concentrándome en los hechos.
concentrándome en cada uno de los hechos que estoy sosteniendo, escribiendo como publicista o pintando un cuadro con nuestra mejor presentación oral. Es una meta, o sea, ¿cómo podríamos plantear una meta? Una meta en la cual yo pongo los pasos a seguir en adelante para el desarrollo del proceso hacia las audiencias que se van a generar, que permita que el cliente gane control sobre la situación. Si puede variar una determinada pieza en la audiencia, yo tengo unas bajo la manga que puedo presentarlo y generarle mayor confianza a mi cliente. Concentrarme sobre los hechos, que es lo que se pierde un poco esto. Y los hechos son importantes para efectos de que las pruebas, por ejemplo, que puedo presentar. Presentar mi caso como si fuera un publicista, de la mejor manera, la manera más llamativa, la manera que pueda persuadir mejor ese juez. O también como si fuera pintar un cuadro que pueda captar la atención. Ya dependerá hacia dónde nos dirijamos en este ámbito. Es así entonces de que se generan circunstancias las cuales hacen que desde la otra perspectiva yo tenga que encontrarme preparado para los diversos derroteros que puedan darse. Por ejemplo, existe mucha confusión antes de pasar a los alegatos de clausura en torno al alegato de apertura, que es de que se comienzan a exponer alegaciones para efectos de que eh, se pueda acoger la demanda o emitirse un pronunciamiento de fondo. Y recordemos siempre que el alegato de apertura es la presentación inicial del caso, pero con la diferencia al sistema del common law, en la cual el abogado se dirige hacia un jurado. Y aquí no, aquí se dirige hacia un juez humano, un juez que puede presentar algunas cuestiones, pero lo que tenemos que intentar es captar su atención en ese corto tiempo en el cual vamos a tener la oportunidad de presentar el caso. Y en torno a lo que son los alegatos de clausura, van en sentido similar. El alegato de clausura también tenemos que buscar garantizar nuestra fidelidad en torno a la teoría del caso que estamos sosteniendo. Y para eso tenemos que buscar varias aristas, como por ejemplo buscar ser creativo, presentando los hechos desde el punto de vista que resulte más favorable, que me resulte más justo, que vaya del sentido común. Es decir, nuevamente, insisto, buscando captar la atención de ese juez y persuadirlo en torno a lo que estamos sosteniendo. Y mucho se dice que el alegato de clausura es como si fuera el dictado de la sentencia que debería emitir ese juez. Analizaré todas las proposiciones fácticas que se han sostenido si soy el demandante y que se han corroborado con las pruebas actuadas. Si soy el demandado, poner énfasis en aquellas cuestiones sobre las cuales de repente no se ha podido probar, no se ha podido acreditar. Y esa creatividad se va a dar con la práctica, claro, conforme se vaya desarrollando la expertise que se da con las diversas audiencias que se puedan generar, desde el punto de vista que resulte más favorable, desde el punto de vista que resulte más justo, más adecuado en este ámbito. Entonces, esa creatividad va a llevar también a que lo planifique y practique. Practique con antelación, me encuentre listo, sabiendo si soy nervioso, si soy tranquilo, porque hay algunos abogados que son mejores redactando que asistiendo a una audiencia y defendiendo a su cliente en la audiencia. Entonces la práctica va a generar confianza. La planificación va a generar confianza para ese momento. Y es así de que argumentándose sobre los hechos, esto va a permitir la credibilidad, las pruebas actuadas y las normas que podrían resultar aplicables. También el enlazar los argumentos con los hechos y las pruebas. Eh, Esto hace de que se pueda evidenciar mayormente las preposiciones fácticas y las pruebas y permite una resolución más eficiente del caso. Enlazar los argumentos con los hechos y pruebas. Esto es vital
y esto va a ser más claro todo ese proceso tramitado. Y refutándose los hechos, las pruebas y la ley que se pretende aplicar al adversario va a denotar de que conocemos el caso para efectos de convencer a ese juez. Pero acá hay una cuestión en la cual tenemos que poner más énfasis, que es que termine mi alegato de clausura con firmeza, refiriendo lo que se pretende. Y es así, si uno demuestra seguridad, va a irradiar esa seguridad hacia la gente a su alrededor y va a persuadir con esto también al jugador. Es importante este aspecto. Las partes también tienen deberes que se tienen que mantener en el espacio, que es demostrar con qué evidencias se consiguió probar el caso, explicar cómo se demostró, se probaron aquellos elementos establecidos en la teoría del caso, que no operen eximentes de responsabilidad, que haya una justificación de cada uno de los rubros reclamados y pedir concretamente el objeto de la presentación que pretendemos en este ámbito. Es importante de que reparemos en algo, de que estemos un paso más adelante para las diversas aristas que se pueden dar. Claro, es así. Resaltar lo que se probó. Lo que yo dije se probó, señor juez. Tenga certeza en todas a mis afirmaciones. Que, eh, que yo me siento más confiado también como desde la otra acera al haber cumplido con demostrar lo que se probó, lo que se indicó, lo que se sostuvo, como por ejemplo que no operen eximientes de responsabilidad civil, que la justificación de cada uno de los rubros reclamados y pedir concretamente el objeto de la pretensión, que es otro aspecto a considerarse. Entonces, es así que debo explicar, debo desarrollar desde la acera de la parte demandada, ¿por qué debe desestimarse la pretensión? ¿Por qué debe rechazarse? No se probó lo que se estaba pidiendo, no se acreditó lo que se estaba solicitando. Deberá expresarse también que se pudo probar la falta de legitimidad, que el hecho no existió, o que sí existió, pero ocurrió de una manera distinta de la responsabilidad del actor. Y esto trae como correlato que el actor que exageró en relación a su pretensión, lo desnudemos, mostremos cuál ha sido su actitud. Si existen presunciones legales, demostrarlas, porque hay que distanciarse de la misma. Como por ejemplo el contenido del artículo 282, que establece que el juez debe poder tomar en cuenta la conducta procesal de las partes. Y es en ese escenario en el cual los abogados tienen que estar atentos para tales efectos. Y muy bien, vamos cerrando el tema del día de hoy para responder sus preguntas con esta diapositiva, la cual señala algunas cuestiones finales a observarse dentro de este esquema de litigación oral, que es buscar ser empático y razonable. Todos sabemos si caemos bien a las personas o no les caemos bien a las personas, si caemos antipáticos o caemos agradables. Es en ese contexto en el cual, si no soy empático y no soy razonable, no voy a tener éxito en el escenario de mi audiencia. Y todos sabemos qué impacto podemos tener en las personas. Todos sabemos qué imagen denotamos. Y eso también lo va a poder percibir el jugador. Otro aspecto a considerarse es tenerse la confianza necesaria en lo que se sostiene, en lo que se dice y creérnoslo. Creérnoslo. Estar convencido de eso. Una persona segura irradia
confiabilidad y raya que lo que está hablando es cierto, es verdadero, es valedero. Es por eso que yo primero me lo tengo que creerlo para transmitirlo de esa manera. Por otro lado, humanizar el caso. Desde el pensionista, que por ejemplo en un caso de desalojo por ocupación precaria, se puede dar la situación de que el demandado viene ocupando el predio del demandante, que es una persona jubilada, que no tiene ingresos, cuyo ingreso era el alquiler de ese predio. Entonces, así estamos buscando humanizar más ese caso que estamos presentando. Usar una estructura entendible, que no sea complicada, que no complica a nosotros como al resto. Hablar de estándares legales y cómo se aplican a ellos. También, si corresponde al caso, hablaré de esos estándares legales, emplear el sentido común, acudir a la prueba real, usar adecuadamente la voz, las posturas, las manos, los silencios y siempre recordando la importancia de la credibilidad. La credibilidad es básica aquí, es relevante. Acuérdense con lo que está hablando el heurístico de aflicción. Si una persona no tiene credibilidad, yo entiendo que poco o nada puede hacer. Así presente la exposición oral más bonita en esa audiencia. Pero si tiene esa fama en los tribunales, no va a ser atendido. Evite los ataques a la contraparte. No se marce el expediente, no se disculpe o lague, o diga algo impertinente y finalmente no hay que divagar en ideas inconclusas, en ideas sobre las cuales ni nosotros mismos las entendemos, pero de paporreta las queremos enunciar y decir dentro de esta audiencia. Muy bien, ahí ven, tienen mi dirección de correo electrónico, mi página de Facebook y también pueden seguirme en la página de YouTube que está con mis nombres completos. Muy bien, ahora quedo ya no si existe alguna pregunta o preguntas que quieran que las pueda absolver en este momento. Mientras que los espero, vamos haciendo algunos comentarios adicionales. La primera es de que todo lo que les he referido puede resultar muy técnico, puede resultar poco práctico, pero sin embargo es muy útil, como se ha venido esgrimiendo y observando desde que se ha implementado lo que es la oralidad civil. Y esto se ha venido apreciando en cómo se han venido desarrollando las diversas actuaciones en el espacio de la oralidad. Y si tenemos una visión más estratégica del proceso, esto va a traer mejor rédito a la posición o a los intereses que estamos sosteniendo. Yo voy a complementar lo que he desarrollado el día de hoy. Hay un artículo en el cual escribí sobre el tema que es cómo tenerse una visión estratégica del proceso civil oral, que lo voy a remitir a los organizadores para efectos de que les pueda servir un poco en el tema desarrollado el día de hoy. Bueno, antes de ceder el uso de la palabra, las personas creo que han levantado la mano, vamos a leer una pregunta que han formulado, que dice lo siguiente. ¿Qué recomienda al momento de sustentar el informe oral en segunda instancia? ¿Y qué puntos deben abordar de preferencia en los alegatos finales? Bueno, en oralidad civil en segunda instancia, actualmente ya antes de la vista de la causa, antes de convocarse la vista de la causa, se está emitiendo un auto, supongamos que es un proceso de conocimiento abreviado. Se va a correr traslado a las partes por el plazo de 10 días. Recordemos de que lo que es el ámbito de la adhesión ha sido modificado en nuestro Código Procesal Civil y actualmente no se contempla la figura de la adhesión. Pero de ahí, vencido ese plazo, se va a emitir un auto el cual va a plantear las cuestiones controvertidas dentro de lo que son los agravios contenidos en los recursos impugnatorios. Entonces, el órgano jurisdiccional va a emitir un auto en el cual te va a indicar, ¿sabes qué? De acuerdo al recurso de apelación, estas son las cuestiones controvertidas planteadas en el recurso de apelación. Se señala uno tal cosa, se señala dos tal cosa, y esto se notifica y se señala ya seguidamente la fecha para la vista de la causa.
para lo que es ya la audiencia de apelación. En ese contexto es de que esas cuestiones controvertidas van a ser el eje en torno a cuál va a girar el debate dentro de esta audiencia. Entonces, si ya te señala el órgano jurisdiccional en las cuestiones controvertidas, te tienes que centrar en ellas, que van a ser extraídas de tu recurso de apelación. Y por eso es que en un informe, eh, o principalmente el diálogo que se va a sostener dentro de lo que es la audiencia de apelación, va a girar en torno a esas cuestiones que ya han sido identificadas por el órgano jurisdiccional. Y tienes que poner énfasis en ello porque no te van a permitir que te salgas de ese extremo. Porque lo que va a traer la oralidad es de que se genere un diálogo fluido, no tan solo sea un monólogo de alegatos. A ver, se le concede 5 minutos para que diga lo pertinente. Usted ya sabe las cuestiones controvertidas, sin irse a ellas para los agravios y los vicios errores que va a sustentar. Y mi recomendación sería en que analices, te vayas en primer lugar a aquellas cuestiones, tus agravios vayan a aquellas omisiones, a aquellos errores que ha incurrido la decisión impugnada o apelada y las identifiques con claridad. Por ejemplo, la resolución apelada ha interpretado mal tal artículo. La resolución apelada, la sentencia apelada, ha inaplicado tal norma, tal pleno jurisdiccional, tal precedente judicial, o el juez ha hecho caso omiso a lo que yo sostuve en el escrito de contestación de la demanda y con eso se ha vulnerado el debido proceso, se me ha notificado de manera eficiente. Poner énfasis en aquellas cuestiones las cuales me servirán para tales efectos en torno a los cuales yo estoy sosteniendo en el proceso. Y es así de que ponle énfasis mayormente en los agravios, los vicios. No te sientes tanto en los hechos, porque en segunda instancia te van a cortar el tiempo y te van a hacer preguntas directas, porque el ponente, como sabemos en segunda instancia, son 3 jueces en una sala superior. El caso se va a sortear antes y el que va a dirigir la audiencia va a ser uno de los jueces al cual le ha correspondido ese caso por sorteo. Entonces, es en ese ámbito en el cual eh, este te va a formular las preguntas respectivas. Si va a la contraparte y quiere también expresar, también le va a ceñir a que se circunscriba a los aspectos por los cuales de repente debe ser confirmada la decisión si es favorable a sus intereses, ¿no? Ponle mayor énfasis en eso. Muy bien, creo, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Quiere hacer alguna pregunta de manera directa? Y doctora, tenemos una mano levantada. Con su autorización, doctor, podemos activarle el micrófono al Claro, doctor. claro, por favor. Bien, doctor. Vamos a activar el micrófono al doctor Máximo. Buenas noches, doctor. Mi pregunta va, dos preguntas son en forma concreta. La primera es en la exposición de la teoría del caso, también se exponen, digamos, los medios probatorios ofrecidos y asimismo la fundamentación legal de la pretensión. Esa es una pregunta. La segunda es cómo se oraliza, digamos, los medios probatorios documentales presentados. ¿Se oraliza o eso solamente rige en el campo penal? Muchas gracias. Muy bien, empezamos por la segunda pregunta. En la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos, que como indiqué se da en el proceso de conocimiento abreviado, el juez va a hacer el despacho de la prueba y para tales efectos va a pedir, ya depende un poco de la técnica también que emplee el juez, pero por lo general lo que va a hacer es pedir a la parte que ofreció la prueba, sea demandante en primer lugar y demandado, que proceda a oralizar las pruebas. Indicará lo pertinente y el juez puede preguntar si quiere de repente depurar alguna prueba, indicar, dígame qué pretende acreditar con dicho medio probatorio, qué pretende denotar con dicho medio probatorio y le indicará lo pertinente, ¿no? Pero por lo general son las partes las que oralizan los medios probatorios, oralizan, indican lo pertinente. Claro, el juez tomará nota de lo respectivo y se detendrá de repente en alguna prueba para pedir algún tipo de explicación que pueda resultar más relevante para efectos de comprenderse, de entenderse mejor
y pasar por el filtro de conducencia, pertinencia y utilidad de esa prueba y tomándose en cuenta, como dije, lo que son los hechos controvertidos. La otra pregunta era de manera estratégica, ¿cómo se puede emplear la teoría del caso? La teoría del caso tenemos que emplearla de dos maneras. Una primera, que vas a establecer toda una estrategia que tiene que ser sólida y lo vas a sostener a lo largo de, de todo el proceso, pero se va a ver graficado principalmente dentro de la audiencia. Y esa teoría del caso va a ser también de que tú ofrezcas las pruebas más fuertes, menos enervables, las pruebas que acrediten mejor lo que tú estás sosteniendo. Supongamos que tienes una prueba endeble, una prueba que la parte contraria puede cuestionarla, puede formular una tacha. Preferible no presentarla, porque eso resta credibilidad al resto de lo que estás sosteniendo, al resto de lo que estás refiriendo. Es por eso de que una teoría del caso lo que va a hacer es proyectarse hacia diversos escenarios. Y en el lado contrario, si es un demandado, lo que va a hacer es, tú conoces las pruebas de la parte demandante, vas a comenzar a plantear alternativas de cómo puedes atacarla. De repente al testigo que está presentando, cómo podrías hacer el contrainterrogatorio a ese testigo, cómo podrías cuestionar lo que está refiriendo si ves aspecto de su edad, y todo va en el sentido de que tú hagas de que ese juez de repente no tome en cuenta esa prueba del movimiento de construir la decisión. Y es en el proceso civil que diferencia de un proceso penal las pruebas, tales como la declaración de parte o una testimonial, tienen menos relevancia para la construcción de una sentencia. Son pocos los casos en los cuales puede tener relevancia este tipo de prueba. Yo recuerdo un caso que es uno de los pocos en los cuales tuvo relevancia una declaración testimonial. Era un caso eh, en el cual se planteaba la anulabilidad de un acto jurídico, en el cual un padre, para efectos de ocultar su patrimonio a otros hijos extramatrimoniales, simula la venta del predio a su hija, pero este no contaba con que la hija se iba a enamorar y mal llevada por su esposo, finalmente decide lanzar de su propio inmueble al padre. Y el padre inicia todo este proceso y lo que intenta demostrar es de que la hija no tiene los medios para haber podido comprar la casa. Y una de las declaraciones que fue relevante fue la declaración de la tía, porque la chica, la señorita, al momento de contestar la demanda, dijo que su tía fulana de tal le había dado el dinero para efectos de comprar, de adquirir el predio. Y se dio la eventualidad, la circunstancia de que no había tanto interés por ella de que acudiera la tía, pero hasta que ya bajo procedimiento de conducción de grado o fuerza, la señora acudió. Y la declaración fue relevante porque dijo, yo no le he prestado dinero alguno a ella. Y ella lo había sostenido así en su demanda. Entonces, es en ese contexto en el cual lo que hace esa visión estratégica dentro de este proceso civil oral es de que tú, si vas a presentar testigos, ya tengas identificados los testigos y también si su versión te va a favorecer o no en el proceso. Como en este caso, se ofreció la tía, pero no se le había preguntado si iba a seguirte cuerda en lo que has dicho o se iba a echar para atrás. Esto finalmente le jugó en contra y la demanda fue contraria a los intereses de estas personas, que es lo que se debe evitar un poco en el ámbito de la oralidad. Aquí una pregunta. Muchas gracias, Liber. La pregunta que formulan es cómo puede ser un abogado para utilizar la litigación oral estratégica para contrarrestar los argumentos de de la otra parte. De manera estratégica, ponerse en todos los escenarios. ¿Por dónde me podría atacar la otra parte? Yo les voy a acompañar, para complementar, como les he dicho, un texto que he escrito, el cual nos pone en diversas situaciones de cómo contrarrestar este tipo de secuencia, que puede ser de utilidad para ustedes. Muy bien, si existe otra pregunta, procedemos a responderla. A ver. Y tenemos otra pregunta, doctor, de la doctora Vicky Ventura. Vamos a activar el audio.
Gracias, doctor. Una consulta en el tema de los alegatos, le decía, en los alegatos finales, ¿en qué puntos habría que priorizar? Gracias, Bueno, doctor. sí, en los alegatos de clausura, que finalmente podríamos decir que es ya el cierre de las audiencias y ya el proceso queda expedito para emitirse sentencia, hay que hacerse la idea de que nosotros vamos a hacer el dictado de la sentencia de cómo debe sentenciar el juez. ¿Y en qué aspectos tenemos que incidir? Lo dije en la diapositiva, pero vamos a sintetizar. Lo primero es de yo demostrar aquellas cuestiones, si soy demandante, aquellas cuestiones que se han probado con la actuación de las pruebas. Si yo, por ejemplo, sostenía mi pretensión que era consistente tal cosa, se probó mi pretensión con tal prueba actuada. Si yo le imputaba una cuestión a la parte demandada, se corroboró con tal prueba. Pero desde la acera de la parte demandada es denotar aquellas cuestiones que no se han probado en la demanda. No se probó tal aspecto, no se probó tal aspecto con la actuación probatoria que se dio, no se actuó tal medio probatorio, por de repente por desidia de la parte que lo ofreció, no se actuó tal testimonial, supongamos que por ejemplo es un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y se exige un mínimo de 3 testigos y no se cumple con la actuación por desidia de la propia parte que ofrece demandante de presentarse a los 3 testigos, ponerle énfasis a aquellas cuestiones que no han sido probadas. Y ya después de ello, resaltar lo que yo probé, lo que yo demostré, lo que yo acredité en torno a la versión inicial que yo sostuve, para de esa manera persuadir, convencer que todo lo que yo he sostenido a lo largo de mi defensa es lo correcto, es lo veraz, frente a lo que sostuvo la otra parte, que no tiene esas características, que no ha llegado a probar y corroborar aquellas cuestiones que ha podido afirmar en este ámbito. Yo te diría que principalmente pongas mayor énfasis en esos aspectos. La otra cuestión es de que en los alegatos de clausura tenemos que tomar en cuenta de que no vamos a hablar de fojas del expediente, sino principalmente vamos a hablar de actuaciones procesales que se hayan podido realizar, de aspectos los cuales se han desarrollado, cuestiones que me resultan favorables a mis intereses para concluir indicando que se debe declarar fundada la demanda, infundada o improcedente de acuerdo a la defensa que pueda ejercer. Yo te podría resumir en eso lo que señalé durante la disertación. Gracias. ¿Existe alguna otra pregunta, por favor? Puedes activar el micro. Bien, los que teníamos las manos levantadas, doctor, son todos. No hay más manos levantadas. Creo que hemos concluido ya con las preguntas respecto a... Bueno, como indiqué durante mi disertación, yo voy a remitir el material, justamente donde hablo de este tema, aparte de las diapositivas que he empleado el día de hoy, para que quede más clara algunas cuestiones, las cuales de repente por factor tiempo no las he podido abordar, pero les va a permitir para una lectura y ampliación del tema. Bueno, yo con eso, si no existe alguna otra pregunta, quedaría aquí. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. A nombre de nuestra institución, agradecemos por su participación. Estoy segura, doctor, que el próximo año, que ya nos falta mucho, vamos a tener más ponencias en la cual va a participar o va a formar parte de los eventos académicos que nuestra institución va a organizar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y quería desear un feliz año a todos los participantes, a todos los colegas abogados, a todos los que nos han acompañado el día de hoy y deseándole todo tipo de parabienes en el año venidero. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.